Muy buenas noches, amigos de las redes. Yo soy la doctora Claudia Almonte, cardiólogo del staff de Medicina Cardiovascular Asociado, y este es su programa Salud y Corazón. Hoy vamos a hablar de hipertensión arterial, que a todos obviamente es un tema que nos interesa y sobre todo como población. Y he traído una invitada muy especial, la doctora Yovanka Abreu, quien es cardiólogo del staff de CEDISA y también labora en los consultorios en el edificio número 4 de Corazones Unidos. Bienvenida, Yovanka. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, muy bienvenida. Este es tu programa. Y bueno, vamos a empezar preguntándole a la doctora Yovanka, quien es cardiólogo, de qué trata, qué es la hipertensión arterial, para que la población conozca más sobre ella. Ok, a pesar de que existen muchos términos que confunden la hipertensión arterial, la hipertensión se define como un estado patológico en el que existe una elevación persistente y sostenida de los niveles tensionales, o sea, de la presión arterial, por encima de las cifras que se consideran como normales para la población general. Y esto es un factor de riesgo que puede dar al traste con otras patologías que son más graves, por eso la importancia de su definición. Sí, y estadísticamente en nuestro país, ¿cómo andamos de hipertensión arterial? Sabemos que es una pandemia, al igual que la diabetes a nivel mundial, pero estadísticamente en nuestra población dominicana existen registros, ¿no? Sí, existen dos registros muy importantes. El último registro del EFRICAR 2 y la encuesta en PREFAR, que han promediado una prevalencia de un 32% de hipertensión arterial en la población general. Lo penoso es que de esta prevalencia solamente el 68% de los pacientes conocen que son hipertensos y solamente el 38% de estos están en control total y el otro porcentaje están usando tratamiento fijo para hipertensión arterial, lo que hace que la población esté en mayor riesgo aún de tener un evento cardiovascular asociado a esta enfermedad no tratada. Esto realmente es una problemática, diría, no solamente a nivel mundial, sobre todo en nuestra población. Sabemos que tú perteneces también recientemente colocada en lo que es el Consejo de Prevención de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Es importante además este programa, y siempre lo recuerdo, es precisamente para llevar información a la población y sobre todo que en muchas ocasiones por la no concientización adecuada, por lo cual quizás una persona incurra en un evento incluso cardiovascular. ¿Cuáles son las causas que sabemos de hipertensión arterial hasta el momento? Existen dos tipos de hipertensión, la hipertensión que es esencial, en donde hay una causa en teoría no identificable para el desarrollo de esta entidad. Se supone que esta es la mayoría, más del 80% de todos los pacientes diagnosticados con hipertensión tienen esta hipertensión esencial o primaria. Y el otro 10%, del 5 a 10%, son pacientes que tienen una causa secundaria que puede ser identificable de hipertensión arterial y que si se corrigiese a tiempo pudiera incluso revertir la hipertensión. Por ejemplo, lo que es la ingesta de sal, el sobrepeso, esos son los factores de riesgo. Sí, esos son los factores de riesgo que provocan hipertensión. Hay pacientes que tienen un factor heredable, o sea, la herencia cuenta muchísimo porque no es un factor modificable. Nuestros padres, abuelos que son hipertensos, y hay muchos pacientes, sobre todo en las últimas décadas de edad más temprana, que pueden desarrollar hipertensión arterial solamente por el factor heredable. Pero todos los factores adicionales que pueden ser modificables, que tienen que ver mucho con el estilo de vida, el consumo de sal, la inactividad física, la obesidad, el consumo de tabaco, el estrés emocional que inciden muchísimo, y la tenencia concomitante de otras enfermedades puede ser un factor predisponente que sumado lógicamente terminan en la aparición de la hipertensión arterial. Señores, esto es muy importante. Hemos visto en los últimos años pacientes muy jóvenes, como bien dice la doctora Yovanka Abreu, cardiólogo, que asisten a nuestra consulta. Hoy en día las enfermedades cardiovasculares, dentro de las cuales se encuentra lo que es la hipertensión, no solamente es de pacientes añosos, señores, es de personas jóvenes, y cada vez lo estamos viendo más, no solamente hipertensión, también lo que es el infarto, incluso en pacientes de 28,
de 30 años, pero la hipertensión sí lo estamos viendo muy comúnmente y de hecho, como bien decías, de carácter en muchas ocasiones hereditario por el estrés. Yo les digo siempre a ese tipo de pacientes y a los padres que van con ellos o acuden, que están llevando una vida como si fuera pacientes de 20 y tantos años, llevando una vida casi de 40 o 50 años, o sea, por los compromisos, lo que han asumido a esa corta edad. Y precisamente eso es importante, bien que señalas. Y en relación a lo que son los síntomas, pudiera ser esta, como le llaman, la enemiga silenciosa, que todos conocemos, la hipertensión arterial. ¿Verdaderamente a todo el mundo le da síntomas el tener tensión arterial elevada? No, ahí es donde está el problema principal. De ahí la insistencia en que se realicen chequeos preventivos en la población que está en riesgo de desarrollo temprano. Como decía anteriormente, los pacientes que tienen la herencia, que tienen los otros factores predisponentes de hipertensión arterial, deben hacerse chequeos preventivos porque, como bien tú decías, la hipertensión es una condición que puede cursar durante años silente y desgraciadamente hacerse la detección de la misma cuando ha ocurrido el primer evento fatal o cuando esta hipertensión ha ocasionado una lesión a un órgano diana como el riñón o ha provocado un evento cerebrovascular o una enfermedad cardíaca como la falla cardíaca. No, y que de hecho hay personas que debutan precisamente con un evento agudo, con un accidente cerebrovascular tipo hemorrágico, con un edema agudo de pulmón, asisten a la emergencia, andan por ahí con unos niveles tensionales de 200, 100 y pico, como yo les digo, y sin embargo su primer síntoma es un evento. Así es. Y verdaderamente en relación a lo que es el diagnóstico, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? A las personas tomándose la presión en la casa, ya con eso pudieran diagnosticarlo o tienen que acudir al cardiólogo, obviamente. Sí, ¿no? Lo recomendable es que, vuelvo y repito, esta población en riesgo se haga chequeos preventivos. El examen físico es crucial en la detección de hipertensión arterial porque existen cifras que están establecidas en la consulta para el diagnóstico de esta enfermedad y el diagnóstico que se puede hacer con la colocación de dispositivos de forma ambulatoria, así como también el monitoreo automático que puede hacerse el paciente. De hecho, está estandarizado ya lo que es la monitorización domiciliaria hecha por el paciente, el AMPA, con 2 tomas de presión diarias en 2 momentos distintos del día, promediada durante una semana completa, pero el monitoreo de presión arterial convencional con un dispositivo fijo, que es el MAPA, que puede detectar la presencia de hipertensión tomando en cuenta los promedios diurnos, o sea, del día y la noche, y el diagnóstico porcentual que se hace de las presiones que estuvieron altas y si ocurrió o no un descenso significativo. Además, hay una cosa muy importante con relación al diagnóstico, y es que el escenario en el que debe tomarse la presión arterial en la consulta es muy importante porque el paciente debe estar en reposo por al menos 5 minutos, debe hacerse la toma de tensión arterial en ambos brazos. Después de la primera toma de tensión arterial en una nueva posición debe realizarse a los 5 minutos. Se recomienda que en ancianos incluso se haga una presión de pie de los pacientes, y el promedio de presión arterial de estas presiones es lo que define el diagnóstico, tomando en cuenta la presencia de una elevación de los niveles tensionales por encima de 140/90 en el consultorio, y si ese promedio se hace de forma ambulatoria, que sea por encima de 135 la sistólica y 85 la diastólica, según las últimas clasificaciones, que antes eran cifras más altas, pero en vista de que se ha visto la ocurrencia de eventos con niveles más bajos de presión arterial, se ha encontrado que estos cortes de presión arterial deben ser tomados en cuenta para el inicio de terapia y el control de los factores de riesgo. Y de acuerdo a las últimas guías se está haciendo más agresivo, y es precisamente, muchas ocasiones, o sea, muchas escuelas no han estado de acuerdo con esas últimas guías. Mientras más baja quizás no necesariamente es mejor, sobre todo en algunas poblaciones, por ejemplo los ancianos, pero siempre que usted sea hipertenso y es diagnosticado, lo correcto es que tenga su presión controlada. Hay muchas pacientes que acuden y entienden que son diagnosticados de hipertensión
y que tienen la presión en 140/90, no sienten nada y ellos dicen que esa es su presión normal. No. ¿Es esto cierto? Yo No. me hago aquí que no soy cardióloga. No, eso no es cierto. De hecho, está descrito que el hecho de encontrar una presión en 140/90 en la consulta es definitorio de hipertensión arterial. Siempre debe hacerse la confirmación ambulatoria por lo del fenómeno de bata blanca. Sí. Porque, como decíamos anteriormente, la población más joven actualmente, sobre todo, está sometida a un estrés emocional y hay factores de la toma de la presión en la consulta que podrían alterar el resultado, hasta el tema de tomarse una taza de café en los últimos 10 minutos previo a entrar a la consulta. Pero está establecido que una presión arterial en 140/90 o más en el consultorio debe ser investigada y hasta que se demuestre lo contrario hay hipertensión arterial.